Pero Dios dice que nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia, por su misericordia, y trajo salvación a nuestra vida. Y somos resucitados a una nueva vida y nos hace sentar, dice la palabra, junto al Señor en los lugares celestiales. Es decir, pues, que la regeneración es un cambio, una transformación totalmente radical, permanente, para siempre. Mire, cuando nosotros nacemos físicamente, Dios nos hace una persona entrando en un mundo terrenal. Pero cuando tenemos un nacimiento espiritual, entonces Dios nos convierte en una persona nueva, entrando en un reino celestial. Cuando nacemos como bebés, venimos a este mundo y entramos en este reino terrenal. Pero cuando hay un nuevo nacimiento en nosotros, entonces nacemos y entramos a un reino espiritual, un reino celestial. Y entonces, hermanos, comenzaremos a ver, comenzaremos a oír y a buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba. Empezamos a vivir una vida de fe y comienza en nosotros el proceso de la santidad. Cuando existe en nosotros esa regeneración de parte de Dios, ese nuevo nacimiento, ya no nos interesa tanto el mundo terrenal. Vivimos aquí, obviamente, y estamos aquí, y todo lo terrenal pues tiene que ver de alguna manera con nosotros. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, entonces volteamos nuestros ojos a mirar y a sentir y a oír lo que hay en un mundo diferente, en un reino diferente, que es el reino de Dios. Por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir a ser añadido a nuestras vidas. La palabra dice: busca lo de arriba, no busques lo de abajo. Lo de aquí, lo terrenal, se termina, se acaba, se corrompe. Pero si buscas lo celestial y permaneces en lo celestial, entonces todo eso vivirá contigo para siempre, eternamente. Y entonces comenzamos ese proceso de ir hacia la santidad. Nosotros ahora en Cristo hemos sido regenerados, muchos de nosotros, y somos partícipes de esa naturaleza divina. Somos hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Somos hechos nuevos de parte de Dios. Y como vimos anteriormente también, es Dios y no el hombre el origen de toda esa transformación en nuestra vida. El gran amor de Dios, su gracia, su misericordia son la causa de nuestro nuevo nacimiento. Ese gran poder de Dios, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, tiene que ver con nuestra conversión, pero también con nuestra regeneración. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder maravilloso del Espíritu de Dios, es el que hace posible nuestra conversión, pero también es el que hace posible nuestra regeneración. Así es que es una obra de Dios, no del hombre. Ahora,
¿Será necesaria para todos nosotros la regeneración? ¿Crees que eso sea algo que tiene necesariamente que suceder en los hijos de Dios? ¿O solamente será necesario que Dios nos perdone nuestros pecados, que nos volvamos al camino de Dios, tengamos la salvación y así permanezcamos hasta que el Señor venga? ¿O será que es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo y que el Espíritu Santo nos regenere de tal manera que seamos nuevas personas en el reino de Dios? Claro que la regeneración es necesaria. ¿Por qué? Porque esta carne humana, esta carne pecaminosa, no puede permanecer eternamente en la presencia de Dios. Es más, este cuerpo humano, esta carne, no puede permanecer ni aún ahora en la presencia de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aparta de Dios. Mucho menos podremos permanecer eternamente con el Señor, porque ahí finalmente es allá donde vamos, ¿no es cierto? ¿O no quiere ir usted al cielo? Si queremos estar allá con el Señor para siempre, entonces necesitamos un nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo nos transforme y nos regenere de tal manera que seamos aptos para vivir con Él por toda la eternidad. En esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, Jesús dijo 2 veces que un hombre debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y entonces podemos decir también que la regeneración no es opcional. La regeneración no es algo que un hijo de Dios o que un convertido al Señor pueda decidir tener o no. Por el contrario, la regeneración también es un requisito para poder entrar en el reino de los cielos. Dice Juan 3:6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta carne no puede estar en el cielo. Necesitamos nacer espiritualmente de nuevo para poder tener acceso al reino de Dios. Porque mire, este nacimiento físico nos equipa para o nos prepara para la tierra, para permanecer en la tierra. Pero el nuevo nacimiento espiritual nos prepara para ir al cielo. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros desde el momento de nuestra salvación. Cuando nosotros somos salvos, somos sellados por el Espíritu de Dios. El Señor nos adopta como sus hijos y tenemos una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y la regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de su fe en el Señor Jesucristo. Antes de la salvación, hermanos, no éramos hijos de Dios. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes de la salvación estábamos perdidos. Después de la salvación comenzamos a ser regenerados. Nacemos de nuevo. ¿Y cuál es el resultado de la regeneración? Mire, uno de los principales resultados de la regeneración es que tenemos paz con Dios. Porque cuando Dios verdaderamente transforma tu vida, cuando tienes un nuevo nacimiento, lo único que quieres es someterte al señorío de Dios, hacer su voluntad, obedecerle y caminar con Él, siguiendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando cumplimos con eso, entonces tenemos paz con Dios. Cuando es tal la transformación en nuestra vida, cuando somos capaces de obedecer a Dios y de hacer su voluntad, eso nos hace traer paz a nuestro corazón y estamos en paz con nosotros mismos, pero también estamos en paz con Dios. Porque muchas veces, hermanos, cuando no lo hacemos, el Señor nos habla y nos dice: oye, hijo fulano, sutano, mengano, no está bien lo que estás haciendo. Te estás saliendo del camino. No es correcto que tú tomes esta actitud. Esos pensamientos que estás teniendo no son buenos. Y el Señor nos habla, hermanos, queriendo que nosotros corrijamos nuestro camino para poder estar en paz y caminar hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Cuando somos obedientes, cuando hacemos lo que Él nos manda hacer, tenemos paz con Dios. Nos sentimos bien, ¿o no? No, el Señor nos habla, pero sí, quizás nos hable para decir: no, vas bien, hijo. Qué bueno que cambiaste esto, qué bueno que cambiaste aquello. Vas por el camino correcto. Y eso nos hace sentir bien y estar en paz con Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Y entonces se inicia en nosotros el proceso de la santificación. Ahora, cuando hablamos de santificación, muchas veces pensamos que no es posible que esto suceda en nuestra vida. Cuando Dios en su palabra dice: sed santos como yo soy santo, esa palabra como que retumba en nosotros y dices: ¿cómo puedo yo ser santo? No es posible que yo pueda ser santo. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios comenzar esa transformación en nuestra vida y empezar a ser regenerados, el Señor nos va llevando paso a paso hasta la santificación. Y recuerde que santificación no es ser perfecto, porque perfecto y santo totalmente solo hay uno. Lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a caminar en su voluntad, le permitamos hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, que haya cambios verdaderos y radicales que nos lleven en un proceso de ser cada día mejores y de estar listos para cuando Él venga por nosotros. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar.
día con día, hasta que Cristo venga. Por eso, hermano, la única forma para lograr la regeneración es por medio de la fe puesta en Jesús y en su obra completa, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y es solamente por la obra del Espíritu Santo que comienza en nosotros ese proceso hacia la regeneración y hacia la santidad. Porque la regeneración, hermano, no se logra por la cantidad de obras buenas que hagamos. Tampoco se logra por guardar la ley. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Es solamente a través de Cristo que nos ofrece una cura o una solución a ese pecado y esa contaminación total que hay en el corazón del hombre. Pero es por la obra del Espíritu Santo que entonces Dios comienza a hacer nuevas a las personas. Y mire, nosotros, hermanos, no tenemos necesidad de una renovación solamente. No tenemos necesidad de ser reformados o reorganizados en nuestra vida. Tenemos necesidad de ser regenerados y tener un nuevo nacimiento. En la mañana yo ponía este ejemplo y no lo tenía pensado, pero en ese momento Dios me lo puso. Es como si yo estoy viendo este aparato y de repente veo que ya no está funcionando bien, ya no está sirviendo, ya no está haciendo su función, ya necesita algo. Si yo lo mando a arreglar, quizás le puedan dar una limpiadita, le puedan dar una sopleteadita, pero si no es restaurado, no va a cumplir con el propósito. Si yo nada más lo sacudo, si le limpio y le doy una limpiadita, le pongo un brillo y todo, va a seguir siendo igual. No necesitamos tampoco ser cambiados, porque si yo este aparato lo pongo aquí o lo pongo acá o lo pongo allá, va a seguir siendo el mismo. Y aunque lo mueva, aunque lo cambie de lugar, va a ser el mismo aparato. Pero si yo lo mando con un especialista en estos aparatos y le explico cómo está funcionando y que ya no está funcionando y que ya prácticamente no sirve, y le cambia el cono y le cambia el buffer y le cambia todas las piezas internas y me lo entrega, y yo voy a decir, oye, este aparato quedó como nuevo y está cumpliendo excelentemente su función. Es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No solamente nos va a mover del lugar, no solamente nos va a modificar algunas cosas, no solamente nos va a reorganizar. Dios quiere hacernos nuevos. Y cuando Dios hace las cosas, hermano, las cosas quedan mejor que antes. Porque nosotros cuando reparamos algo que se echó a perder o queremos reparar algo que rompimos o algo, quizás lo podamos volver a unir y lo podamos, pero no queda igual. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas y las cosas quedan mejor que nuevas. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía.
La regeneración, por lo tanto, hermanos, es un acto de Dios a través del mejor agente, que es el Espíritu Santo, operando en cada uno de nosotros y dándonos una nueva dimensión de nuestra vida en lo moral y también en lo espiritual, dándonos una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta nueva vida que Dios nos da no es solamente un estado neutral que resulta del perdón de nuestros pecados, sino es una implantación de la justicia de Cristo en cada persona. Nos hace nuevas criaturas, recibimos vida nueva y también la naturaleza de Dios. Es el cambio espiritual que se produce en la vida del hombre por gracia y obra del Espíritu Santo, por el cual se transforma esa naturaleza pecaminosa y es cambiada por la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y eso solo se da por fe y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La regeneración, hermanos, abarca al hombre y a la mujer en su totalidad. Renueva su naturaleza, altera la disposición de quien gobierna, ilumina la mente y libera la voluntad para poder hacer lo bueno delante de Dios. Y como ya dijimos, se obtiene por la redención a través de Cristo y es gratis, por fe. Como todas las cosas de Dios, hermanos, como todas las cosas que se dan por la gracia de Dios, son gratis. Lo único que necesitamos es estar dispuestos a que Dios intervenga en nuestra vida y haga su voluntad en nosotros. Dijimos que la regeneración transforma lo moral y lo espiritual. Lo primero, por causa de nuestra culpabilidad es necesario. Y lo segundo, por causa de la corrupción que hay en nuestro cuerpo. Porque como ya dijimos, dice la palabra que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados y no puede recibir ni tampoco conocer las cosas del Espíritu de Dios. No puede ver el reino de Dios, pero tampoco puede entrar en él. Porque para ello es necesario que uno nazca de nuevo, ya no de la carne, sino de Dios. El apóstol Juan insiste en este hecho allá en 1 de Juan 5:1, donde dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ya no somos más hijos del diablo, sino de Dios. Hemos pasado de muerte a vida para poder amar a Dios, pero también para poder amar a nuestros hermanos. El Señor crea un hombre nuevo en nosotros, hace de nosotros nuevas criaturas y nos comunica una nueva naturaleza, nos implanta una nueva naturaleza. Y somos resucitados espiritualmente con Cristo. Vivimos en Él por el Espíritu Santo. Y Dios nos permite vivir
para que su nombre siempre sea glorificado por su obra en nosotros. De tal manera, hermanos, que este nuevo nacimiento entonces no tiene nada que ver con una conversión religiosa solamente. Tampoco tiene que ver con un cambio de vida a través de la superación personal o de experimentar un nuevo comienzo, dándole un nuevo rumbo a nuestra vida. El nuevo nacimiento, hermano, no es eso. En el Nuevo Testamento se habla mucho sobre el nuevo nacimiento y nos muestra claramente el significado de el significado de la regeneración, la manera en que somos regenerados y los resultados de la regeneración. Porque la regeneración además nos hace vivir una vida de la justicia divina y del amor divino y nos capacita para vencer al mundo, para vencer al pecado y para vencer al diablo. La regeneración nos introduce a una nueva esperanza, a una esperanza viva y a una herencia gloriosa de parte de Dios. Porque mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sabe lo que quiere decir en inmarcesible? Que no se puede marchitar, que permanece viva para siempre. Y dices, y termina diciendo: reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Tenemos una herencia incorruptible, una esperanza viva que está reservada allá en los cielos solamente para nosotros, para los hijos de Dios. Y finalmente quiero decirle que la regeneración es necesaria, porque sin la regeneración no podríamos ser felices en el cielo. No pudiéramos estar en la presencia del Señor. No podríamos hacerlo si nuestra naturaleza interior no está en armonía con Dios. Por eso, hermano, necesitamos ser regenerados. Si no somos regenerados, no podemos ver ni estar en el reino de los cielos, mucho menos ser felices allá. Pero lo que Dios quiere, hermano, es regenerar tu vida hoy para que tú empieces a vivir con esa nueva naturaleza hoy y tú puedas vivir feliz hoy desde aquí, para que ese gozo y esa felicidad de ser una nueva persona y de ser una nueva criatura te acompañe en el cielo y puedas vivir en la presencia de Dios todos los días de tu vida eterna, de tu vida para siempre, junto al Señor. Dios quiere que comiences a vivir ese gozo de ser nueva persona aquí. Porque como seas aquí, vas a ser también allá en el cielo. Y ni la muerte, hermanos, nos ayuda. Debe haber una obra de transformación.
por la gracia que viene de Dios. Porque mire, aquellos que no disfrutan hoy la atmósfera espiritual en la presencia de Dios y en la compañía de los santos, tampoco la van a poder disfrutar allá en el cielo. Y termino con esta cita, primera de Juan 3:14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que ¿qué? En que amamos a nuestros hermanos. Y es que si el Señor nos transforma, si el Señor nos regenera, estamos siendo capacitados, hermanos, no solamente para amarlo a Él, sino para amar también a los santos, a los hijos de Dios, a todos nuestros hermanos en Cristo. Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.